amigos de NPI? Qué gusto saludarles en esta transmisión en vivo y directo desde los estudios, el estudio 2, de hecho, de NPI. Bueno, pues estamos haciendo esta transmisión con base en las circunstancias que nos está dictando la contingencia de COVID-19, esta nueva variedad de coronavirus que brotó hace unos cuantos meses, para ser precisos, parece ser en diciembre en China, pero que prácticamente ha permeado a todo el mundo. Y bueno, pues a consecuencia de varios de los, conductores consuetudinarios de debate, que es este programa Debate Confrontando Ideas, no están físicamente con nosotros, aunque seguramente están siguiendo la transmisión, por el hecho pues de que, dadas sus labores, las circunstancias en las cuales tienen que desempeñarse, han tenido que aislarse voluntariamente, dado que estamos ya en fase 2. Pero antes, déjenme de dar más explicaciones, déjenme saludar a Francisco Escárcega. Paco, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gabriel, qué gusto estar con ustedes y un saludo a todos nuestros videoescuchas. Así es, pues desde el principio de cuentas, saludos a Itzel, a Arcelia, a Jorge, a Miguel, que pues cada martes llevan hasta ustedes este programa Debate Confrontando Ideas. Hoy no están, repito, físicamente con nosotros, estarán siguiéndonos a través de las redes, a través de la transmisión de NPI, pero bueno, nos da la oportunidad de, al menos a mí, Paco, regresar a platicar contigo, conversar contigo. Tenía mucho tiempo que no lo hacíamos, desde creo que fue la prueba piloto que hicimos de este programa. La prueba, ¿no? Y el segundo programa estuve ahí con ustedes. Por desgracia, por cuestiones de salud estuve fuera del aire, pero ya estamos en perfecto orden y alineados. Afortunadamente, qué bueno, nos da mucho gusto por las dos partes, por compartir micrófonos contigo y por supuesto porque estés recuperado. Bueno, la idea original era que el programa Debate de este martes se fuera a ver los factores y las consecuencias económicas, políticas, sociales del COVID-19, esto que se ha convertido en una pandemia declarada por la OMS, por la cual México está transitando. Hoy por la mañana ya se dio de manera oficial el anuncio de que entramos en la fase 2. Esto es, ya pasamos de los contagios externos y parece que comenzamos con la curva de los contagios, locales, que ya uno mismo empieza a repartir, digámoslo en un lenguaje coloquial, repartir o contagiar a los vecinos, a las personas que están cerca. Por eso la sana distancia que tenemos en este momento. Así es. ¿Cómo ves tú, Paco? Nos da un buen argumento, un buen tema para hablar esta tarde. Sí, mira, básicamente está ocurriendo un fenómeno muy interesante. Por un lado hay un terrible miedo por esto. Por otro lado hay una actitud científica, o tratando de que sea lo más científicamente posible para explicar el proceso de esta pandemia, cómo se está dando, los porqués, los qués y los porqués, y cómo podemos en un momento dado enfrentarla. Y por otro lado está la manera en cómo socialmente lo vamos aprendiendo. Esto es, ¿verdad? Una cosa es lo que diga mi comadre, otra cosa es lo que diga el doctor y otra cosa es lo que diga la Secretaría de Salud. Claro. O sea, no necesariamente tienen que estar en contradicción, sino simplemente son énfasis. Yo, por ejemplo, el día de hoy, salí un momento a hacer un mandado y vi en la carretera hacia rumbo a Cuchicuato, hay unas siembras de tomate, y ya mucha gente junta cosechando el tomate. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿no se está advirtiendo eso? ¿O cómo está implicando la parte social con la parte económica? Porque obviamente la parte social está íntimamente ligada a la parte económica. Es decir, yo como jubilado no tengo ningún problema. Está ahí a todo dar, me puedo resguardar y a todo dar. Pero no es así. Yo solamente represento tal vez el 1%, menos del 1%, ¿no? Me refiero a la totalidad de jubilados que estemos, ¿no? Claro. ¿Y los demás qué? ¿Cómo se están comportando? ¿Cómo estamos abordando este aprendizaje de enfrentamiento a una cuestión que, mira, fíjate qué interesante. ¿Quiénes están muriendo? En porcentajes más altos, los que están arriba de 50 años. Así es. ¿Y quiénes son los que están arriba de 50 años? Pues los jubilados. Esas cifras y esos comentarios, junto con lo que vamos a ver un ratito más de las famosas teorías de la conspiración, me ponen a echar a andar la ardillita.
Me adelanto un poquito. Hace un par de días, Paco Escárcega nos mandó a los miembros del grupo de debate un escrito, un ensayo, no, ni siquiera llega ensayo, un comentario respecto a las teorías de la conspiración, que si China motivó voluntariamente, intencionalmente, el haber liberado este virus para mejorar su economía, para hacer ciertos movimientos tipo ajedrez a nivel de economía mundial, en las bolsas, etcétera, y que esto estuviera provocando, primero, que China se volviera a adueñar de muchas de las acciones que había perdido al estar diversificando su economía. Y al ser el dueño de las acciones de esas compañías, de esas generadoras de riqueza, bueno, estaba poniendo prácticamente en sus manos las decisiones y se iba a volver ahora el dueño del mundo prácticamente a nivel de decisiones económicas. Eso. Por otro lado, sabemos que la curva de crecimiento de la población a nivel mundial ha ido bajando y ahorita lo que está saliéndole caro al mundo pagar son las jubilaciones, son las pensiones. Y como te dije, ya me echó la ardillita a andar, ¿no? Si realmente fuera cierto, y vamos a dejarlo así como el fuera. Que quede claro. Que quede claro, que no estamos pensando ni afirmando que es eso, pero pues ahí están matando varios pájaros de un tiro, porque también esos viejos, y yo ya voy para allá también, esos viejos que le están costando mucho dinero a ciertas naciones por estarles pagando sus pensiones y que ya no hay jóvenes que puedan sustentar la generación de esa riqueza, pues también están tachándolos de la lista. ¿Cómo ves? Bueno, no es lejano, pero es que vamos a pensar que es una cuestión natural. Vamos a pensar que esta situación que está impactando a digamos, a este estrato, básicamente los que se están aliviando son los que alcanzaron en este momento la mayor hospitalización, no necesariamente el pueblo en común. Por ejemplo, recién escuché una noticia donde se murieron varios ancianitos en Italia, ¿no? De un asilo, ¿no? Así hay en España también. Y en España, ¿no? Y entonces esto muestra que parece ser que es selectivo, o sea, es totalmente darwiniano, claro. Esto es consecuencia de que vivimos en un mundo totalmente de consumo, en una sociedad de consumo, en una sociedad neoliberal que está de alguna manera manifestándose como resultado de todo un proceso, no porque necesariamente haya dicho, no, yo voy a hacer esto, ¿no? Voy a hacer que se cree esto, ¿no? Sin embargo, todos los elementos que han constituido a las sociedades de consumo, a las sociedades donde los más afectados son los más pobres, los que se van a morir generalmente en estos momentos a nivel mundial son las gentes más desprotegidas en los estratos de los 50 años para arriba, ¿no? Porque además de que no tienen el recurso para atenderse en hospitales privados, que sabemos que pues tienen mayores recursos, en este caso para brindar equipo más actualizado, medicina más avanzada, aunque ahorita no tenemos una vacuna, pero también son aquellos que padecen por razones naturales, mayores afecciones o afectaciones, como es el caso de diabetes, como es el caso de hipertensión, como es el caso de otras enfermedades crónico-degenerativas, y pues como dices, es selectiva esta situación, donde ve la cosa fácil, ahí se mete el virus. Así es, y bueno, la verdad es que no hay una estructura de gobierno que permita el combate frontal porque no se tiene la vacuna y porque todavía no hay un medicamento que contrarreste literalmente a este virus, ¿verdad? Hay paliativos. Por ejemplo, he visto en varios comentarios de especialistas que dicen que nuestro propio cuerpo es la propia medicina contra el virus, porque en la medida en que nosotros estemos sanos, vamos a combatir nuestros anticuerpos y bueno, todos nuestros sistemas van a enfrentar a este COVID, ¿no? Lo va a derrotar, sí, pero ¿qué pasa con estos diabéticos? ¿Qué pasa con estos hipertensos? ¿Qué pasa con toda esta población que está mal alimentada? Entonces, y que no tiene acceso a estos, al sector salud, quizá no porque no alcance el servicio, sino porque simplemente no tiene la costumbre de acudir cuando se siente mal o simplemente no está afiliado a un IMSS, a un ISSSTE y no tiene la sana costumbre de irse a checar al menos a un hospital público. Mencionaste el miedo al principio, cuando iniciamos, que hay miedo. Y hay miedo porque también hay desinformación, o más que desinformación, malinformación. Así es. Los números
depende mucho de cómo los des a conocer. Te pueden causar miedo o te pueden causar esperanza. Te lo digo por lo siguiente. Hace ratito estaba checando un artículo que nos habla de qué viene después de que pase la tercera fase a nivel mundial. Y los pronósticos, digamos, no positivos, pesimistas, nos hablan que un 80% de la población mundial podría infectarse. Y este 80% representaría también una tasa de mortalidad del 1%. De ese 80% de la población mundial, de esos que se infectaron, 1%, chao, no la va a sobrevivir. Si te vas del 100, un 80 y del 80 a un 1, dices, pues son poquitos. Sí, nada más que traducidos a números, estamos hablando de que si este pronóstico se cumpliese, 60 millones de muertes, equivalente a lo que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, repito, si te vas a porcentajes, dices, un 1% del total no es mucho, pero si te pones a contarlos. Sí, pues oye, 60 millones de personas de un per cápita. jalón, de menos de un año, esto es pues para jalarse Terrible, los pelos. terrible. Pero también, si vemos las cifras de cuánta gente ha estado infectándose en lo que llevamos del año, pero también cuánta gente se ha estado recuperando, también como que ves la luz al final del túnel. Me voy a permitir compartirte, Paco, y compartir a la gente que nos está siguiendo ahorita en vivo, los últimos cortes que tenemos aquí en NPI. A nivel internacional, tenemos 415,876 casos confirmados. De ellos, 18,574 defunciones. Pero de esas 415,876 casos confirmados, 107,811 ya se recuperaron, ya salieron, no se murieron, sobrevivieron y prácticamente, si así lo confirman las autoridades de salud a nivel mundial, están creando anticuerpos que van a ayudar a desarrollar también vacunas, que van a ayudar a desarrollar también resistencia a este virus. Claro, claro. Entonces, es como lo que decía, ¿no? Depende cómo veas los números, son para estallar en llanto de la desesperación o para decir, mira, no es tan letal como creíamos. Guanajuato tenemos 57 personas en investigación, únicamente 7 personas confirmadas y 109 ya descartados, que les dio gripa, estornudaron, tosieron y vamos a investigarlos y ya están descartados. Entonces, creo que dentro de lo mal que podríamos ir en comparación con el resto de los países que se supone más desarrollados o con más camino andado en estas cuestiones, vamos bien. Sí, bueno, no vamos bien, no vamos tan mal. No vamos tan mal, ¿no? O sea, y además de que la propia OMS ha dicho que lo que se ha hecho en México ha estado correcto. O sea, eso hace que nos dé certidumbre y que veamos cómo se achata la curva, porque se va a alargar, como lo mencionaron ayer en la conferencia, se achata la curva, se alarga el proceso de infección, de duración del virus, pero sin embargo esto provoca no tantas muertes, no tantos contagios, va a durar más, pero eso es lo que están, o es lo que yo entendí que va a ocurrir, ¿no? Claro, con la advertencia, amigos que nos están siguiendo, que ninguno de los dos es médico, pero pues estamos informados, estamos leyendo, estamos escuchando las diferentes intervenciones médicas y, repito, no somos expertos en el tema, ni mucho menos, pero se trata de esto, de un debate de la gente de a pie, de la gente que no somos expertos y así se llama el programa, debate. Entonces yo quisiera, Paco, que empezáramos a tocar ese punto. Voy a empezar a meterle espinita. ¿Cómo ves tú las decisiones diferenciadas que ha tomado con respecto a este caso del COVID-19 gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal? Empezando por las fechas. Guanajuato adelantó una semana la el confinamiento, el no acudir a los salones de clase, a las escuelas, como si estuviéramos hacerlo en desde fase casa. 2, ¿no? Así es. No lo hizo así el gobierno federal, que lo hizo hasta una segunda semana. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, yo pienso que, como dicen, nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces, lo que pasa es que ante esa actitud yo me adelanto, pues, previendo que pueda yo disminuir el efecto, ¿no? Pero finalmente iba a impactar en la parte económica. O sea, no solamente como
como una cuestión de que de enfermedad, sino que va a disminuir la economía del país, muchas empresas van a cerrar, mucha gente se va a quedar sin empleo. Entonces, al adelantar el proceso, pues se adelanta el problema económico, ¿no? Se adelanta esa problemática. Y yo no puedo decir si esté bien o mal. Yo lo percibo en la gente que de alguna manera tengo contacto con ella, que me dice, no, pues esto está del carambas. O sea, así no puedo. O sea, se adelantó. ¿Por qué no esperaron hasta... Ese es el comentario. ¿Por qué no esperaron hasta el día de hoy? No, digo, hasta el lunes pasado. Económicamente está afectando, porque hay gente que depende de un sueldo y si no se está generando ese sueldo, pues adiós. Hay gente que ni siquiera tiene que salir en la calle todos los días a afrontar, a buscar la venta de pan, la venta de churros, la venta de verdura, qué sé yo. Los propios, ni siquiera microempresarios, sino la gente que está dependiendo de lo que pueda obtener en la venta diaria de lo que sea. Podríamos decir que las grandes empresas, las transnacionales, tienen un colchón que puede soportar, pero eso no es el grueso de la población. Y aparte, si estamos viendo que las empresas, las armadoras aquí en Guanajuato, por ejemplo, empiezan a suspender, hay unas que dicen, sí voy a sustentar, sí voy a seguirle pagando a los empleados como si estuvieran aquí, y otras que dicen, no, si no se produce no tengo con qué. Y entonces está esa disyuntiva. Adelanto el proceso de separarnos en esa sana distancia como estado de Guanajuato y como hicieron otros estados también para prevenir el contagio, o me espero para cuando menos patear el bote una semana más y recorrer ese problema económico que de todos modos va a llegar. Pero es que además, Gabriel, el asunto es la desconfianza. Es decir, los gobiernos que se adelantan es que de alguna manera están perdiendo confianza en el gobierno federal. O sea, ponen entre comillas lo que está haciendo el presidente. Es decir, simplemente el hecho de que él siga abrazando a la gente, él vaya a los mítines, bueno, a los eventos que él tiene y él siga abrazando, ¿no? Y entonces los otros gobiernos o las personas, los opinólogos dicen, vean cómo está yendo en contra de esos principios que está manifestando en las conferencias de salud. Entonces dicen, bueno, se está equivocando. Y al decir se está equivocando, pues yo me adelanto, ¿no? Entonces me reúno de algunos especialistas. ¿Y tú qué opinas? Bueno, el especialista va a decir, si se quiere adelantar, pues está bien. ¿Por qué? Pues porque va a evitar contagios, ¿no? Vas a cortar la cadena. Vas a cortar la cadena, ¿no? Pero resulta que no la vas a cortar. Lo que está diciendo el presidente el día de hoy, dijo claramente, el decreto que voy a emitir es que las personas de la tercera edad se vayan a sus casas y que las empresas les paguen. Yo les voy a adelantar cuatro pagos para que puedan sobrevivir. Claro que dices tú, con 6,000 pesos por 2 meses, pues o por 4 meses como que está medio raro, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se está dando de acuerdo a nuestra realidad. Y el problema es que mucha gente se está subiendo al ring político porque finalmente el hecho de que el presidente se equivoque es porque yo voy a ganar. Si el presidente, o sea, viéndolo desde el punto de vista político, si el presidente se equivoca, pues yo voy a ganar. O sea, no es ganar puntos, sino restarle al enfrente. Así es, o sea, aquí es una cuestión terrible porque entonces no estamos entendiendo el mensaje. El mensaje del presidente el día de hoy fue contundente, fue emotivo, fue solidario, porque además la enfermedad no solamente se arregla con el medicamento o el confinamiento, también se arregla con solidaridad, con la capacidad de generosidad, yo sí tengo, pues le doy a la persona que trabaja conmigo, pues le voy a dar una compensación o veo cómo poder ayudar a la gente. Fíjate que estás conectando con otro de los puntos que queríamos comentar, la parte social. La parte social que nos está indicando una vez más que
somos más los buenos que los malos a nivel de, cuando menos los mexicanos, sino es que los seres humanos. Hemos visto otras manifestaciones de solidaridad durante pandemias, durante terremotos, que la gente sale sin necesidad de que le estén diciendo hazlo. Ahora hemos visto en las redes sociales esa solidaridad manifestada. Si no tienes, avísame, soy tu vecino, te echo la mano, donde come uno, comen dos, todas estas cuestiones, ¿no? Afortunadamente parece que están derribando estas barreras o estos bardas que a nivel político pudieran estarse poniendo y decir, pues tú le vas al Cruz Azul, yo le voy a la América, tú al Guadalajara, ahorita somos la selección nacional, maestro, y tenemos que jalar parejo. Así es, así debe de ser. Así debe de ser. Sin embargo, sigue apareciendo gente que quiere llevar agua a su molino. Ahí hubo ya una crítica el día de ayer por un político que le puso su etiqueta, su nombre, a unas bolsitas de gel antibacterial. Sí. Y como eso lo llegamos a ver, ahorita no está coincidiendo con periodo electoral, pero si nos acordamos de 2009, ahí sí, estábamos a 1 o 2 semanas de que iniciara las campañas políticas a nivel tanto local como federal, y fue cuando apareció la influenza, el H1N1. Y ahí sí, a lucrar como locos, desaparecieron inmediatamente y se pusieron a producir inmediatamente cubrebocas y empezaron a ponerle sus logotipos, sus nombres, etcétera, ¿no? Qué bueno que no coincidió con periodo electoral, al menos aquí en México, porque eso se hubiera también prestado a más teorías de la conspiración. Claro. Acuérdate que se dice por ahí en la mercadotecnia política que el miedo es uno de los factores que hace que la gente no salga a votar o que se mantenga con el partido que está en el poder. Es uno de los factores que dice, más vale malo conocido que quién sabe quién por conocer, y mejor nos quedamos como estamos porque quién sabe cómo vengan las cosas. Hace rato, a manera de broma, hablando con algunos de las personas que nuevamente están aquí en el programa, decía, acúsame de neoliberal. ¿Qué tiene que ver el neoliberalismo en estas cuestiones, Paco? ¿Cómo se da esa visión de los contra neoliberales contra los que así se manifiestan, porque los hay? Bueno, lo que pasa es que el pensamiento neoliberal es básicamente la función del libre comercio, del libertad de mercado, del libre mercado. Y en ese sentido es, como sea, el mercado te va a decir cómo. O sea, nos está diciendo cómo. Eliminen a los jubilados. Ahí está, ahí tienes un elemento fundamental del neoliberalismo. ¿Para qué queremos gente que ya no produce? Gente que es una carga para el Estado, gente que es una carga para la sociedad. ¿Tú crees que haya tal perversidad? Pues mira, yo pienso, de entrada, como ser humano, como Francisco Escárcega, pienso que no. Pienso que, como diría Montesquieu, que el hombre por esencia es bueno. O sea, parto de esa premisa. Y sobre esa premisa, pues pienso que sería terrible que esa fuera la intención, ¿no? Que claro, eso lo vamos a ver a la distancia. Desgraciadamente, esta conspiración, como ocurrió con las conspiraciones que se han dicho sobre el 11 de septiembre, te acordarás que de pronto dijeron que el propio gobierno de los Estados Unidos había provocado el atentado, que es una de las teorías maquiavélicas, ¿no? Es lo mismo, o sea, tendremos que esperarnos hasta ver los resultados de este fenómeno, de esta pandemia, ¿no? Sí, y tú cómo vislumbras, cómo ves, cómo te imaginas México y el mundo dentro de, ojalá que sea más pronto, pero 8 meses que haya pasado esta curva. Pues mira, primero va a haber una demanda de trabajo, ¿no? O sea, de gente que va a estar desempleada, porque muchas de las empresas van a cerrar y difícilmente van a poder arrancar en 8 meses, ¿no? Una empresa que cierra es muy difícil volver a arrancar, ¿no? No así el que digamos, como dijo el presidente, ¿no? Por ejemplo, voy a apoyar a las taquerías, a las fondas, ¿no? A los talleres. Pues sí, el señor nada más baja la cortina y tan, ¿no?
a la hora de levantar la cortina, pues vas a tener que tener madera para hacer las sillas, vas a tener que llamar a tu chalán para que vuelva a entrarle a todo eso. Digamos que esa parte es fácil, hasta cierto punto fácil. O sea, tener 2, 3 empleados no es problema. El problema son de las empresas arriba de 20 empleados, ¿no? Las empresas ¿cómo le llaman? Micros y medianas empresas, ¿no? Más o menos, el problema va a estar en las medianas y grandes empresas, ¿no? Donde va a ser muy difícil arrancar, ¿no? Por ejemplo, el problema que se le está viniendo encima a Aeroméxico, por ejemplo, ¿no? Sí, que ya, por ejemplo, algunos de los pilotos y las sobrecargos han ofrecido que van a dejar de cobrar medio salario para poder apoyar a sustentar estas situaciones. Igual se están abaratando los boletos, pero ahorita ni quien quiera viajar, porque a dónde viajas, porque todos los hay restricciones, pero además pues vas a llegar y está todo cerrado en estas cuestiones. Entonces es una tontería pensar de esa manera, ¿no? El quererse aprovechar de la situación, aunque hay quien se cuelga. Otra cosa que te quería preguntar hay cifras interesantes que quiero compartir con la gente para ir cerrando, que me ponen en entredicho si vamos bien o si vamos mal. La forma más directa de proveer el seguro es hacer que el gobierno actúe como comprador de último recurso. Si reemplaza completamente la demanda que se evapora, cada negocio puede seguir pagando a sus trabajadores y mantener su capital social como si estuviera operando con normalidad. ¿Debe convertirse el gobierno en subsidiario de los pobladores de un país? Yo creo que necesariamente sí, porque difícilmente quienes han gobernado, por ejemplo, ¿quién gobierna el mundo? Pues las financieras. ¿Esas van a perder? Pues claro que no. Lo que estábamos diciendo de esa teoría maquiavélica de que se cae la bolsa y luego compro todo, pues no es más que ese mundo financiero, ¿no? Y ese mundo financiero no va a ceder. Sin embargo, hay gobiernos que han declarado: yo sí voy a apoyar, voy a posponer el cobro de impuestos, voy a posponer el cobro y no va a haber recargos, por ejemplo, en cuanto a energía, en cuanto a agua. Y hay otros que dicen no, empezando por el propio Andrés Manuel López Obrador, dicen no va a haber rescate, sí vamos a ayudarle a los de abajo, a los pobres, pero ya no va a haber rescates como los ha habido. Estados Unidos también se niega a ofrecer una política de mantener o sustentar a las grandes empresas. Por eso es Alemania, por el contrario, Alemania dice: yo sí les voy a echar la mano hasta por 4 o 6 meses a los industriales, a los empresarios. Y entonces estamos viendo otra vez una división en cuanto a lo que piensan que debe ser un gobierno. Y por ahí leíamos también la diferencia entre que esté a cargo de un gobierno una persona que tenga conocimientos de administración, un tecnócrata, a un político que va únicamente a la parte de beneficiar y detectar cuáles son las necesidades primarias de la población y se las vamos a dar con el presupuesto que estamos cobrando de los impuestos. Es que Gabriel, las dos formas pueden ser válidas solo si entendemos su contexto. Por ejemplo, Alemania, acabas de mencionar Alemania, donde el gobierno de esta señora está dispuesta a apoyar a las empresas. Bueno, ¿cuál es el contexto? ¿Cómo funcionan las empresas? ¿Las empresas tienen realmente desarrollo social? ¿Están involucradas con la gente? ¿O solamente son explotadoras como algunas que conocemos en México? O sea, no es lo mismo. Hay de empresas a empresas. Por ejemplo, Slim dice: yo no voy a correr a nadie y les voy a pagar a todos los... No hay problema. Qué padre, ¿no? Así deberían de funcionar todos, ¿no? Desafortunadamente hay muchas que están prendidas con alfileres y no tienen el colchón. Por eso el asunto es que el gobierno tiene que entrar al rescate, necesariamente. En el caso de México va a tener que entrar, de hecho ya lo anunciaron, ¿no? Así es.
Entonces, tiene que necesariamente ser de esa manera, porque no hay forma. Nuestra estructura, nuestro país no es un país que esté plenamente industrializado. De hecho, tenemos un gran déficit en tecnología, en ciencia y tecnología, ¿no? Que eso permite que un país se desarrolle. No lo tenemos. Ha sido muy, por desgracia, no se le ha podido poner el énfasis. ¿Debido a qué? A toda esa carga que hemos venido todos los mexicanos sosteniendo, que es la corrupción. Es decir, lo que hicieron con Pemex, lo que hicieron con este asunto de estas empresas que hacían, ¿cómo se llama? Abonos, ¿cómo se llaman estas? Ayúdame, ¿Las exploradoras? Acaba de echarse para atrás 2 exploradoras que habían entrado a los convenios. Así es. Entonces, eso fue un sacadero de dinero. O sea, eso que pudo haberse repartido honestamente con empresas que honestamente hayan trabajado, pues va. O sea, es lo que hace que un país se desarrolle. Que educación, ¿cuánto le estamos invirtiendo a educación? Todas estas cosas las estamos pagando. Ahora se está adelantando. Antes teníamos un gap cada 6 años, había como un respirito, ¿no? Respirábamos, a ver qué pasa, ¿no? No, ahora el gap esa distancia se redujo a 1 año. ¿Por qué a 1 año? Porque del 2018, de 2019 a 2020 está el COVID. Una circunstancia que a nivel mundial nadie se esperaba, entre comillas. Entre comillas. Si es que vamos a hacer caso de esas teorías conspiracionistas. Y bueno, otra pregunta que te quiero hacer, conocer tu punto de vista es, ok, el gobierno en este caso está decidiendo que va a apoyar. El gobierno federal, los gobiernos estatales también están ya haciendo sus propias propuestas. Claro. Eso en el ámbito económico. Pero también, ¿qué tan válido crees tú que sea? Está previsto por la Constitución, pero yo te pregunto como ser humano y como humanista que eres finalmente, el que el gobierno determine un toque de queda, un encierro total, un aislamiento total, como ha pasado ya en otros países. Sí, pero en otros países, volvemos al contexto, ¿cuánta población tiene Italia? ¿Cuánta población tiene España? ¿Cuánta población tiene Alemania? ¿Cuánta población tiene Inglaterra? Nosotros somos 130 millones, ¿vamos a poner en estado de sitio a 130 millones? Finalmente, las economías de las que se acaban de hablar, Italia, España, dependen de su movimiento interno, igual lo hace México, y simplemente va a ser cuestión de equivalencias, pero si paras y te va a afectar. Pues yo pienso que si pensamos que en una situación crítica, pues se tendría que parar necesariamente, ¿no? Con las consecuencias que tengan que ser. Claro. O sea, ahí sí que ni qué, ¿no? Si te están diciendo que la única forma de solucionar eso es parando todo, pues se va a tener que parar. Con los datos que tenemos, Paco, con tu manera de ver el mundo, con tu experiencia previa, ¿tienes una visión apocalíptica o integradora de lo que viene? Yo pienso que es integradora. Yo me voy más en el sentido de que pienso más en el mexicano en su esencia. O sea, no pienso solamente en una cuestión económica o en una cuestión política. Pienso en el ser humano. El mexicano, toda su trayectoria ha resistido. Desde que se fundó la Gran Tenochtitlan hasta la independencia, fue un pueblo que resistió. Fue un pueblo que siempre salió adelante, fue un pueblo que siempre estuvo presente, se hizo presente. Hay que recordar que nosotros como nación, realmente como nación, es a partir de la época juarista, cuando se integra el sentir de ser mexicano. ¿Por qué te digo esto? Mira, cuando la guerra del 47, había mexicanos que le vendían alimento a los gringos. La famosa rebelión de los polcos, que fue una rebelión en contra del gobierno mexicano cuando estaba la invasión norteamericana. O sea, no había ese concepto de nación. Hasta la guerra de reforma, hasta esta integración del país, es en la época juarista, que es cuando ya asumimos una situación de ser mexicano. Y sin embargo hubo división y Juárez tuvo que andar errante, ¿no? Tuvo que andar errante. O sea, obviamente había conservadores, pero el hecho de que Juárez no haya salido del país es significativo.
¿Por qué es significativo, Gabriel? Porque entonces no estaba en función de lo lógico. Lo lógico sería, vete fuera en lo que se arreglan las cosas y luego regresas, como lo hizo tantas veces Santana. O Iturbide o algunos otros. Exacto. No fue así. Es una persona que se quedó hasta el último momento. Bueno, nunca salió del país. Uh-huh. Y eso hace que precisamente se genere un espíritu de integración. El mexicano en los terremotos lo hemos visto, esa capacidad solidaria, esa capacidad para unirnos, esa capacidad para hacerle frente desde la parte íntima de nosotros, de nuestras raíces. Y creo que es lo que nos va a sacar adelante. No quise decir necesariamente, sino adicionalmente a todo este esfuerzo tecnológico, científico, económico y político que se tenga que hacer. Pero lo que va a salvarnos es la parte interna, ¿no? La parte nuestra, la parte de nuestra idiosincrasia. Pues con esta visión positiva del mexicano y cómo debemos, cómo podemos, cómo estamos llamados por historia a responder, está el llamado solidario, ¿no? Nada más recordar, antes de despedirnos, que esta fase 2, en la cual se dio ya de manera oficial a partir de hoy, implica qué es lo que tenemos que hacer como mexicanos. Mantener nuestra sana distancia en las reuniones, en los lugares donde estemos, prohibir las reuniones de más de 100 personas, la suspensión de labores que impliquen movilización de personas, el uso constante de agua y jabón, estarnos aseando las manos claro, bien lavadas, el estornudo de etiqueta, uh-huh, la parte de si tenemos síntomas, aislarnos por 15 días, aun cuando no vaya a pasar de un catarro, más vale prevenir. Embarazadas, adultos mayores y gente con hipertensión, acudir ahí sí de inmediato a un centro médico a atender. Más vale que digan qué exagerado y no que digan, pues ¿por qué no vino? Ya para qué. Mira, yo quisiera cerrar, no sé si ya estamos cerrando. Yo quisiera cerrar con 3 valores fundamentales del mundo prehispánico. 1, fortaleza para resistir. Valor para enfrentar, sabiduría para decidir y generosidad para amar. ¿Los puedes repetir, por favor? Sí. Fortaleza para resistir, que es el CIVIT. Valor para enfrentar, aislarnos, seguir los consejos que nos está diciendo la Secretaría, lo que nos están diciendo los especialistas. ¿Sí? Valor para enfrentar. Sabiduría para decidir. Yo no tengo por qué saludar a Gabriel, aunque lo estimo y lo quiero mucho, pues nada más así, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Sabiduría para decidir qué es lo que es beneficio, no solamente para mí, sino para mis compañeros de trabajo, para claro, mis compañeros que están a un lado de mí. Y generosidad para amar. ¿Por qué generosidad? Porque tengo que ser generoso si yo veo a una persona que no tiene la capacidad para comprarse porque ya se acabó por la situación que estamos viviendo, pues soy el primero en aportarle. Vamos a compartir. Claro. Hay muchas cosas más que platicar al respecto. Ojalá que tengamos la oportunidad de seguir con esta charla, Paco. Hablar, por ejemplo, espero que nunca tengamos que llegar a eso, pero una economía de guerra, las compras de pánico, el miedo, y decirles, señores, manténganse informados. Hay fuentes oficiales. Claro. En ellos debemos de tener confianza. Claro. NPI, los datos que genera, los datos que sube a la plataforma noticiasnpi.com son datos confirmados, generados o por el gobierno federal o por el gobierno estatal o en su caso, si se generan por el gobierno municipal, por autoridades de salud o salubridad. Entonces, no se crean del montón de memes, de mensajes, de WhatsApps que les llegan, porque finalmente va a provocar que caigamos en el pánico. Más vale que estemos aburridos en casa. Hay muchos libros. Además, caramba, es la oportunidad de redescubrir todo el acervo que nos dejaron nuestros padres, los que a lo largo de nuestros años hemos podido ir absorbiendo, y además está la comunicación electrónica. Hay muchos libros electrónicos, hay muchas cosas, pero guarden la proporción de qué es lo que están viendo. Tú eres lo que comes, también eres lo que lees. Claro. Acérquense a fuentes fidedignas, acérquense a fuentes que realmente nos van a dejar algo. Pensemos positivo,
la formación y el comportamiento y el ánimo, el estado de ánimo también tienen mucho que ver con la salud. Si estamos depresivos, si estamos aburridos, si estamos enojados, nos bajan las defensas. Entonces hay que afrontar este enemigo común, que es el COVID-19, con energía, bien alimentados, bien descansados, bien nutridos, tanto de la mente como del corazón, como del cuerpo, y afrontando de manera positiva. Claro que sí. Paco, mil gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la oportunidad y gracias a todos los que nos están viendo. Pues esperamos sus comentarios y que pasen buena tarde. Muchas gracias, saludos a Itzel, a Arcelia, a Jorge, a Miguel, a todos los que han ido desfilando, tanto como invitados como co-conductores. Esperando que podamos hacer enlaces próximamente ya a nivel de redes sociales, a nivel de plataformas de comunicación a distancia, y por lo pronto quienes estemos vigentes, pues aquí estaremos desde los estudios de NPI acompañándolos a ustedes y a toda la gente que nos vea tanto en vivo como en las repeticiones. Muchas gracias, hasta la próxima.